Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Gracias por acompañarnos este jueves 8 de febrero acá en Agenda Económica, donde vamos a revisar, por supuesto, las noticias que han marcado la jornada, donde, por supuesto, los últimos días han estado marcados, por un lado, por la emergencia de los incendios en Valparaíso y también por la muerte del expresidente Sebastián Piñera, algo de lo que también vamos a estar conversando en este programa. 8:09. Comenzamos acá las informaciones y lo vamos a hacer con la noticia que acaba de dar a conocer el INE, porque 2024 empezó con una inflación de 0,7%, tal como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Le estamos mostrando el boletín estadístico que muestra el INE cada vez que da a conocer el IPC. Esta vez en enero 0,7%, levemente por sobre las expectativas. La encuesta de operadores financieros hablaba de 0,3%, la encuesta de expectativas económicas hablaba de 0,2%. Bueno, fue un poco más. Bastantes operadores habían advertido de que este era un registro que venía con mucha incertidumbre, porque este es el primer registro que viene en base a la nueva canasta de 2023 que dio a conocer el INE, y por lo tanto bastante de los operadores, al hacer sus apuestas, se habían abierto a una sorpresa en algún u otro sentido. Vamos a ir revisando qué es lo que señala este boletín del INE. Vamos a ver por divisiones qué es lo que nos dice. Bueno, por un lado, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue una de las que más influyó en este indicador. Acá señala que este índice anotó aumentos en 12 de sus 15 divisiones, donde la más importante fue carnes, con 1,8%. Pan, cereales, harinas y pastas tuvo un alza de 1%, y también destacando la carne de pollo con un alza de 7,1%, y las bebidas gaseosas con 4,3%. Los restantes productos con incidencias positivas, también esta fue una de las divisiones que más influyó en este índice. También viviendas y servicios básicos, que presentó alzas en 7 de sus 10 clases. La más importante, gastos comunes, importante 6,5%, seguida por suministro de electricidad 1,8%. ¿Qué ocurre con transporte? Transporte fue de las que destacó por las bajas en los precios. Descenso en 5 de sus 11 clases, la más importante, transporte aéreo, que registró una baja de 19,2%. Y también destacó transporte aéreo internacional con un descenso de 27,9%. Por producto, lo decíamos, gastos comunes, alza mensual de 6,5%, carne de pollo, alza mensual de 7,1%, los vinos registraron alza mensual de 5,7%, las bebidas gaseosas 4,3%. En los descensos, un descenso mensual en el transporte aéreo internacional de 27,9%, y las gasolinas, que registraron una disminución mensual de 2,5%. Eso es lo que está señalando el INE en este momento. 0,7% fue la inflación en el mes de enero. Recordemos que este registro también, al ser el primero que viene con esta nueva canasta, viene sin registros sin volátiles, por lo tanto no sabemos cuánto fue en este momento ese registro, pero eso lo vamos a ver cuando salga el consolidado, que se espera que salga en marzo. Ahí vamos a conocer este registro. Con esto, por supuesto, la inflación alcanza un alza mensual de 3,8%. Sigue su trayectoria a la baja la inflación. Si estábamos en 3,9%, ya bajamos a 3,8%, y esto, por supuesto, es una buena noticia, y no cambia de esta forma las expectativas que hay para que el Banco Central siga con los recortes de tasa. Vamos a pasar a otras informaciones, particularmente para ir adentrándonos en lo que ha estado pasando en las últimas horas, que sabemos gran parte de la agenda ha estado concentrada en lo que han sido los funerales, el velatorio del expresidente Sebastián Piñera, que sabemos no solamente fue un hombre político, sino que fue un hombre intrínsecamente relacionado con la economía, un empresario, y por tanto también sus gestiones estuvieron bastante influidas por eso. Bueno, queremos revisar algunos de los grandes hitos de sus gobiernos, no solamente en materia económica, donde por ejemplo destacan algunos elementos como por ejemplo la creación de la PGU, pero también en otros hitos que se vieron durante sus gestiones y que por supuesto son parte de lo que somos hoy día como país, para bien o para mal. Los invito a revisar el informe que preparó Francisco Bahamonde respecto a las grandes reformas que llevó a cabo el presidente Sebastián Piñera.
El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de matrimonio igualitario. La tan esperada iniciativa beneficiará a 2,5 millones de mujeres que trabajan y se encuentran en edad fértil. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea la pensión garantizada universal. Esos fueron los más emblemáticos proyectos de ley que se aprobaron durante las administraciones del expresidente Sebastián Piñera. Iniciativas que siguen impactando en la vida de las personas y que fueron reconocidas por quienes se han acercado a rendir homenaje ante su sorpresiva muerte. Una de ellas es la pensión garantizada universal, promulgada poco antes de que el exmandatario saliera de la moneda en 2022. Él fue el que nos otorgó la PGU. Gracias a él tenemos un dinerito todos los meses. Y así como eso, muchas otras cosas. Yo fui una de las personas que recibía una pensión y la pensión me duró muy poco y salió esto de la PGU y me sentí como afortunada porque gracias a eso yo estoy viviendo. La iniciativa, que ha sido valorada transversalmente, vino a reemplazar los beneficios del ex Pilar Solidario y llega cada mes a más de 2 millones de pensionados, con un monto que a la fecha alcanza 214.000 pesos. Sí, sin duda que la pensión garantizada universal fue un hito en la seguridad social muy relevante de su gobierno. Yo imagino la satisfacción y el recuerdo que hoy día tendrán un pequeño lugar en su corazón esos más de 2 millones de jubilados que hoy día la reciben y que fue sin duda un aporte muy grande a mejorar pensiones que siguen siendo bajas, que hay que seguirlas mejorando. Hace poco más de 12 años, en octubre de 2011, se promulgó el postnatal de 6 meses. El beneficio sumó 12 semanas adicionales, consiguieron un subsidio que cubre el salario de las madres que se acojan a él y permite, entre otras modalidades, el traspaso de hasta 6 semanas para que el padre haga uso de la misma iniciativa. Se los quiero agradecer sinceramente porque ayudaron a mejorar el proyecto. No con piedras, no con bombas molotov, sino que con buena voluntad, con ideas, con diálogo. En la cuenta pública de 2021, el expresidente Piñera sorprendió, sobre todo a su sector, cuando decidió poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, iniciativa que había sido presentada durante los últimos meses de mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y que, desde entonces, llevaba cerca de 3 años sin avance en el Congreso. 5 meses después de ese anuncio, el mandatario promulgaba la iniciativa en la moneda. La verdadera libertad se construye siempre reconociéndonos como iguales en dignidad y en derechos, y sobre todo iguales ante la ley. Yo creo que el hito es precisamente eso, un sector que históricamente ha votado en contra de proyectos que reconocen derechos LGBTI, se ve de repente como oficialista en el proyecto madre. El ejemplo que debiese ser el presidente Sebastián Piñera para su sector político, para los partidos de derecha, es ese. Iniciativas que hicieron eco en medio de su multitudinaria despedida. El presidente Piñera vive. ¿Y saben dónde vive? Vive en cada casa que se reconstruyó en el terremoto. Vive en cada minero que hoy día agradece que le salvó la vida. Vive en cada pensión garantizada universal que llega mes a mes a las personas mayores. Vive en cada pareja del mismo sexo que se puede casar hoy día en este país. Vive en cada víctima de derechos humanos de la dictadura cuando a los 40 años él reconoció que tendríamos que haber hecho las cosas de una forma diferente. Vive en cada mujer embarazada que tiene un postnatal de 6 meses o en cada padre que puede acompañar a sus hijos cuando nace. Son algunos de los proyectos que siguen generando beneficios a miles de chilenos y que desde distintos sectores se han reconocido como un legado de su trabajo al servicio del país. Antes de irnos a la pausa, les quiero comentar una noticia no tan buena porque ayer conocimos el informe de precios semanales de ENAP que da cuenta, si bien veníamos con una tendencia a la baja en las bencinas, bueno, esta vez se rompió esa racha y suben las bencinas y suben fuerte. Se trata de el alza que dio a conocer ENAP y para las bencinas de 27 y de 23 y 27 octanos son 28,1 pesos, casi 30 pesos sube
suben las bencinas a partir de hoy. Si usted está pronto a salir de su casa, ya se va a encontrar con este escenario en las calles. Y por otra parte, el diésel también registra un alza importante de 16 pesos por litro. Repito, 93 y 97, alza de 28,2 pesos por litro, diésel 16,1 pesos por litro. Bueno, esto vamos a ver cómo sigue la tendencia, puesto que, como lo revisamos recién en el boletín que dio a conocer en INEL sobre el IPC, las bencinas destacaban con una disminución mensual de 2,5%. Vamos a ver cómo sigue esta tendencia de acá para adelante, porque sabemos que esto en plena época estival, en plena época de vacaciones, también golpea bastante a los bolsillos. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Ha sido un inicio de año y un febrero en particular bien complejo para nuestro país. Sabemos las emergencias que se han estado viviendo en la región de Valparaíso, también en la zona centro-sur de Chile respecto a los incendios forestales, y que sabemos también fue una de las preocupaciones que tuvo el presidente Sebastián Piñera durante sus últimos días, y hoy día el presidente Gabriel Boric va a retornar a la región de Valparaíso a retomar la ayuda completa, a desplegarse en terreno para las personas que están afectadas ahí en la región de Valparaíso. Y también uno de los temas que viene ahora es empezar a reconstruir la región de Valparaíso, a reconstruir tanto las viviendas destruidas como toda la actividad productiva que se vio dañada por los incendios, también los cálculos. Y de eso queremos hablar en este momento, porque ya están saliendo algunas de las estimaciones sobre el daño que se ha generado por estos incendios durante los últimos días, también algunas de las emergencias que hemos vivido durante el año pasado. Y para eso queremos conversar con algunos de los que han hecho estas estimaciones, particularmente con Rodrigo Gil, quien es gerente del área de campos de Colliers Chile. Ellos hicieron una estimación de cuánto ascenderían los daños en esta emergencia. Vamos a ir con esa conversación respecto a las estimaciones que ellos dan de más de 600 millones de dólares. Ese sería el costo de los daños en esta emergencia. Ya vemos a Rodrigo Gil en pantalla. Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Hola Orlando, buenos días. Gracias muy por la buenos invitación. días. Quiero partir por este diagnóstico que ustedes hacen. 600 millones de dólares, hasta ese monto ascenderían los daños en distintas áreas productivas, en vivienda. Cuéntanos, ¿de dónde viene ese diagnóstico y cómo se divide de cierta forma? A ver, esta estimación, Orlando, nosotros la hacemos en base a un cálculo de la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios y de los daños que provoca el incendio en estas hectáreas afectadas. En Valparaíso, particularmente la hectárea, el incendio que estamos viviendo ha afectado muy fuerte la parte urbana de la ciudad, y por lo tanto los daños mayores son pérdidas materiales, vivienda, automóviles, infraestructura industrial y de comercio. Entonces, en base a eso, nosotros aplicamos un cálculo y obtenemos la estimación aproximada de los daños. Y este cálculo, esta estimación que ustedes realizan, se suma a otra estimación que ustedes hicieron respecto de varias de las emergencias que vivimos el año pasado, ¿no? Correcto. ¿Y a cuánto asciende eso? A ver, el año pasado solamente por daños, digamos, ligados a incendios forestales, a inundaciones y lluvia, digamos, en la última parte del año, que afectaron cultivos importantes como el cerezo en nuestro país, los daños ascendieron alrededor de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, es una cifra importante. O sea, esta emergencia, que son 600 millones de dólares, es un porcentaje ya importante en estos pocos meses que llevamos del año de todo lo que fue el año pasado en términos de emergencia. Exactamente, Orlando. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, el año pasado los daños, tanto por incendio como por las inundaciones y el daño y la lluvia fuera de época, que fue la que tuvimos a fin de año, la afectación fue más sobre campos agrícolas, campos forestales, sobre suelos de rulo, sobre infraestructura hídrica, y este año el valor se ha incrementado porque el daño
se ha centrado en infraestructura urbana, por así llamarlo, específicamente vivienda. Hoy día tenemos en Valparaíso alrededor de 15.000 viviendas afectadas en mayor o menor grado, y eso obviamente que hace que la estimación se dispare a pesar de la poca cantidad de hectáreas afectadas por el momento en comparación al año pasado. Rodrigo, ¿quién termina asumiendo estos costos? Porque sabemos que acá, por supuesto, hay planes estatales de ayuda, hay ayudas fiscales, también hay seguros involucrados, pero me imagino que hay una parte importante de esto que terminan asumiendo las mismas personas que vieron sus casas reducidas a ceniza, también los mismos empresarios que vieron sus faenas incendiadas. ¿Cómo se reparte? ¿Quién termina asumiendo estos costos? A ver, claramente el gobierno tiene que asumir un poco el impacto de estos costos y hacer una inversión potente para poder llevar solución a las personas que han perdido sus viviendas, pero también vamos a tener una inversión fuerte del área privada, por ejemplo, que son incendios forestales, la CORMA, que es la Corporación de Empresas Madereras. Ya este año, a fines del año pasado, hicieron una inversión grande en prevención de incendios forestales, y por lo tanto también tenemos que tanto el gobierno como el sector privado asumen las consecuencias y los costos de estos incendios. Y en el sector privado también, obviamente, las personas que han sido afectadas por su vivienda y que han tenido pérdidas también, sin duda, van a tener que ellos asumir costos que no estaban, digamos, en sus cálculos. Rodrigo, ¿y en cuánto tiempo? ¿Ustedes tienen alguna estimación de en cuánto tiempo estos daños se logran recuperar? ¿En cuánto tiempo se logra realizar esta inversión necesaria para volver a la normalidad de alguna forma, tanto en cuanto a las viviendas perdidas como en volver a la operatividad, a la producción de las firmas, de las empresas afectadas? Sí, eso es más difícil de estimar, Orlando, porque en el fondo va a depender de la celeridad que tanto el gobierno como el sector privado logre para llevar a cabo la ayuda, digamos, en la reconstrucción de viviendas, por una parte, y también en daños sobre otro tipo de bienes, digamos, campos agrícolas, campos forestales, daños a la infraestructura industrial o de comercio. Pero obviamente que esto sin duda va a tener un perjuicio que va a ser arrastrado durante todo este año 2024. Rodrigo, te quiero preguntar, ustedes son, por supuesto, Colliers, una empresa de asesoría inmobiliaria, bueno, tienen distintos rubros, tú eres del rubro de campos, pero en los últimos días y cada vez que vemos estos incendios forestales salen estas acusaciones o estas teorías de que habría alguna relación con el desarrollo urbano de las ciudades, de las localidades y los incendios que pudo haber anteriormente en algunos de estos lugares. ¿Ustedes le dan sustento a algunas de estas teorías que se dan cada vez que vemos este tipo de emergencias? Partiendo de la base, Orlando, de que estos incendios se ha comprobado en los últimos días de que hay intencionalidad, también no podemos dejar de llamar la atención el punto de que la ubicación de algunas viviendas, por ejemplo en Valparaíso, viviendas que se han visto afectadas en lugares donde obviamente se ha construido con permisos irregulares de edificación, en zonas donde, no sé, en quebradas, con mucho porcentaje de bosque nativo, obviamente que esto facilita, digamos, las condiciones para que los incendios afecten viviendas. Entonces, sí, efectivamente, viviendas que han sido construidas de manera irregular hacen que el incendio, digamos, tenga mayor afectación. Hay un tema a tener ahí en consideración, estudiar para futuras emergencias. Por supuesto, esto es algo que hay que seguir tratando. Ya hemos vivido estas situaciones antes, las seguimos viviendo. Claramente hay alguna falta de proyección, de planificación a todo nivel, me parece a mí. No solamente a nivel público, a nivel privado también, y algo que hay que seguir trabajando para poder dejar de hacer estas estimaciones tan complejas que están haciendo en este momento ustedes. Rodrigo Gil, muchas gracias por conversar a esta hora de la mañana. Tú eres gerente del área de campos de Colliers. Muchas gracias por darnos cuenta de esta estimación de los daños que han provocado los incendios durante los últimos días.
De nada, Orlando, gracias por la comunicación. Bueno, nosotros llegamos hasta acá en Agenda Económica. Por supuesto, los invitamos a seguir informados por las pantallas de CNN Chile porque ya viene Noticias Express.